Hay momentos en que la vida parece un túnel sin salida, donde cada paso pesa más que el anterior y el hambre no es solo un vacío en el estómago, sino un grito desesperado en el alma. Muchos creen que la riqueza es cuestión de suerte o de nacer en la cuna correcta. Pero la verdad es mucho más silenciosa y profunda, escondida en los gestos más pequeños que nadie se detiene a mirar. Esta es la crónica de un hombre que aprendió a leer el destino entre el ruido de los motores y el sudor de las jornadas infinitas. Alguien que descubrió que el verdadero poder no está en cuánto ganas, sino en cómo dominas tus miedos y tus deseos. Quédate hasta el final, porque esta historia guarda una lección que cambiará para siempre tu forma de entender lo que significa tener éxito y libertad. El sol apenas empezaba a calentar el asfalto cuando Camilo ajustaba la correa de su caja de madera. Era una caja vieja, con los bordes gastados por el roce constante contra su cadera, cargada con chocolates, gomas de mascar y mentas que compraba al por mayor en el mercado central. Sus zapatos tenían la suela tan delgada que podía sentir cada piedra del camino, cada grieta de la acera que recorría buscando el sustento. Para muchos, él era solo una sombra más que subía y bajaba de los autobuses, un estorbo que interrumpía el viaje con una letanía de precios y ofertas. Pero para él, cada autobús era un campo de batalla y cada pasajero un enigma por resolver. No vendía dulces por gusto, lo hacía porque en su casa el techo goteaba y las deudas no sabían de esperas. Recuerda con claridad aquel martes de lluvia torrencial. Estaba empapado, el frío se le metía en los huesos y la caja de dulces se sentía más pesada que nunca. Subió a una unidad que olía a humedad y a cansancio. La gente evitaba mirarlo. Algunos se ponían los audífonos y otros simplemente cerraban los ojos simulando dormir para no sentirse obligados a decir que no. Camilo suspiró. Se limpió el agua de la frente y empezó su discurso. Su voz sonaba ronca pero firme. Ofreció 3 dulces por $1, una oferta que repetía 1000 veces al día. Al terminar el recorrido por el pasillo, solo había vendido 2 paquetes. La ganancia era mínima, apenas unos centavos que no alcanzaban ni para un pan decente. Se sentó en el último escalón de la puerta trasera y miró sus manos. Estaban arrugadas por el agua y sucias de hollín. En ese momento, la envidia intentó morderlo. Miró a los autos lujosos que pasaban al lado del bus, con personas secas y cómodas, y se preguntó por qué él estaba ahí, atrapado en una rutina que parecía no llevar a ninguna parte. Fue en esa misma tarde cuando algo cambió en su interior. En lugar de gastar los pocos dólares que había reunido en una cena caliente para calmar la frustración, decidió comprar solo lo básico. Guardó 2 billetes de $1 en un bolsillo oculto de su pantalón. Ese fue el inicio de su verdadera educación. Entendió que el dinero no era solo papel para comprar cosas, sino una herramienta para comprar tiempo y opciones en el futuro. Mientras sus compañeros de oficio se reunían al final del día para beber una cerveza y quejarse de la mala suerte, él se retiraba a su pequeña habitación a contar moneda por moneda. No era tacañería, era una estrategia de guerra. Aprendió a observar a la gente. Se dio cuenta de que muchos de los que subían al bus, vistiendo ropas de marca y usando teléfonos costosos, en realidad estaban tan quebrados como él, pero vivían atrapados en la necesidad de aparentar. Camilo, en cambio, decidió volverse invisible. Si nadie sabía que tenía unos pocos dólares guardados, nadie intentaría quitárselos. Y él no sentiría la tentación de gastarlos para impresionar a vecinos que ni siquiera le agradaban. La disciplina comenzó a forjar su carácter. Pasaba días enteros bajo el sol, aguantando insultos de conductores malhumorados y el rechazo constante de la gente. Pero cada noche, sin falta, separaba una parte de lo ganado. Un día, mientras esperaba en la terminal, vio a un hombre mayor sentado en una banca. El señor vestía de forma sencilla, casi descuidada, pero emanaba una tranquilidad que Camilo no había visto antes. Se sentó a su lado y después de un rato, el anciano le preguntó cuántos dulces vendía en un día bueno. Camilo le respondió que unos 50 paquetes, lo que le dejaba unos $10 de ganancia libre. El viejo sonrió y le dijo que el secreto no estaba en vender más, sino en no necesitar lo que los demás creen que necesitan.
Esa frase se quedó grabada en su mente. Entendió que la riqueza no es lo que se ve, como los relojes caros o los autos deportivos, sino lo que no se ve. Los ahorros que te permiten dormir tranquilo, las inversiones que crecen mientras descansas y la capacidad de decir que no a un capricho momentáneo. A los 20 años, Camilo ya no solo vendía dulces. Había logrado ahorrar lo suficiente para comprar una pequeña bicicleta de segunda mano y una caja térmica más grande. Ahora podía moverse más rápido, llegar a zonas donde los buses no pasaban y ofrecer bebidas frías en los semáforos más congestionados. Seguía viviendo en el mismo cuarto pequeño, vestía la misma ropa remendada y comía de forma austera. Sus amigos se burlaban de él. Le decían que la vida era para disfrutarla ahora porque mañana podías estar muerto. Él solo sonreía y seguía adelante. Sabía que ellos estaban gastando el dinero que aún no ganaban, pidiendo créditos para zapatos que no necesitaban, mientras él estaba construyendo los cimientos de algo mucho más grande. La verdadera prueba llegó cuando un accidente en la vía principal destruyó su bicicleta. Un auto lo cerró y terminó en el suelo, con la caja térmica rota y las botellas de cristal hechas añicos. En ese instante, sentado en la acera con las rodillas raspadas, cualquier otra persona se habría rendido. Pero Camilo sintió una extraña paz. Metió la mano en su bolsillo y supo que en su cuenta de ahorros, la cual había alimentado dólar tras dólar durante años, tenía suficiente dinero para comprar no solo una bicicleta nueva, sino una motocicleta pequeña. No tuvo que pedirle prestado a nadie. No tuvo que rogar por ayuda. Ese día comprendió que los ahorros son el seguro contra la imprevisibilidad de la vida. La suerte puede ser mala, pero si tienes un respaldo, la mala suerte es solo un inconveniente y no una tragedia. Con la motocicleta, su radio de acción se expandió. Ya no era solo un vendedor ambulante, se estaba convirtiendo en un pequeño distribuidor. Empezó a llevar pedidos de comida y productos básicos a barrios alejados. Trabajaba desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. Su cuerpo le dolía, pero su mente estaba más despierta que nunca. Cada vez que recibía un pago en dólares, visualizaba su objetivo. No quería lujos, quería control sobre su tiempo. Quería ser el dueño de su propio destino y no depender del humor de un jefe o de la voluntad del clima. En este punto de su vida, aprendió otra lección fundamental. El interés compuesto no es solo una fórmula matemática, es un estilo de vida. No se trataba solo de dinero, sino de hábitos. Ser amable con un cliente hoy le traía 2 clientes mañana. Ser puntual, hoy le abría una puerta el mes siguiente. Todo se acumulaba. El pequeño vendedor de dulces, que una vez fue ignorado en los buses, ahora empezaba a ser reconocido por los comerciantes del mercado central. Lo veían como alguien serio, alguien que cumplía su palabra y que siempre tenía un fondo de reserva para cualquier oportunidad que surgiera. Un empresario local, dueño de una pequeña bodega, se fijó en su constancia. Un día lo llamó y le propuso algo que cambiaría su rumbo. Necesitaba a alguien que transportara mercancía pesada hacia los pueblos vecinos, pero no tenía a nadie de confianza que supiera administrar el combustible y cuidar el vehículo como si fuera propio. Camilo miró al hombre y con la humildad de quien ha caminado 1000 kilómetros, le dijo que aceptaba el reto, pero con una condición. Quería aprender cómo funcionaba el negocio de la logística desde adentro, no solo manejar el camión. Esa transición fue difícil. Pasar de la libertad de la calle a la responsabilidad de un vehículo de carga requería una disciplina de hierro. Aprendió a leer facturas, a entender los costos de mantenimiento y a darse cuenta de cómo la mayoría de las empresas fracasaban por gastar sus ganancias en cosas innecesarias antes de consolidarse. Mientras otros conductores usaban sus viáticos para banquetes, Camilo seguía comiendo de forma sencilla, ahorrando cada dólar sobrante de los gastos de ruta. Su meta seguía siendo la misma, aunque el escenario hubiera cambiado. La vida de Camilo es un recordatorio de que la inteligencia financiera no tiene que ver con ser un genio de las matemáticas, sino con tener un control absoluto sobre el ego. El ego es lo que te impulsa a comprar el auto que no puedes pagar para impresionar a gente que no te importa. Camilo había matado a su ego hace mucho tiempo. En los pasillos de aquellos buses,
donde nadie lo miraba. Ahora, con las manos en el volante de un camión, se sentía más poderoso que cualquier millonario endeudado. Estaba acumulando capital, pero sobre todo, estaba acumulando conocimiento sobre la naturaleza humana y el valor del esfuerzo constante. A medida que pasaban los meses, empezó a notar que el dueño de la bodega estaba cansado. Los años no perdonan, y el estrés de manejar la logística lo estaba consumiendo. Camilo, con su reserva de dinero que nunca dejó de crecer, vio la oportunidad que había estado esperando durante una década. No fue un golpe de suerte, fue la intersección entre la preparación y el momento adecuado. Se acercó a su jefe un viernes por la tarde y con la calma de quien no tiene nada que perder, porque ya lo ha pasado todo, le hizo una oferta. No tenía el dinero para comprar toda la empresa de inmediato, pero tenía lo suficiente para dar un pago inicial por el primer camión y un plan detallado para pagar el resto con el trabajo de los próximos años. El hombre se quedó sorprendido. No podía creer que ese joven, que empezó como repartidor, tuviera ahorrado $50,000. Le preguntó cómo lo había hecho, si el sueldo que le pagaba era modesto. Camilo solo respondió que había aprendido a vivir con lo necesario y a respetar cada centavo que pasaba por sus manos. El trato se cerró con un apretón de manos. En ese instante, el vendedor de dulces dejó de existir oficialmente para dar paso al dueño de su primera unidad de transporte. Pero el camino apenas comenzaba, y los desafíos que vendrían pondrían a prueba no solo su billetera, sino su integridad y su visión de lo que realmente significa ser exitoso en un mundo que solo valora lo superficial. Tener las llaves de su propio camión no significó que Camilo se sentara a descansar o que empezara a gastar como si hubiera ganado la lotería. Al contrario, ese primer camión se convirtió en su maestro más severo. Dormía en la cabina para ahorrar el dinero de los hoteles. Comía lo mismo que cuando estaba en el mercado y se encargaba él mismo de la limpieza y los arreglos menores del motor. Muchos conocidos, al verlo ahora como dueño de un vehículo tan grande, esperaban verlo con ropa costosa o celebrando en grande, pero él seguía siendo el mismo hombre discreto que pasaba desapercibido. Entendía que la riqueza es lo que no se ve. Son los camiones que podrías haber comprado pero no compraste, los lujos que decidiste ignorar para fortalecer tu base. La realidad del transporte es dura. Un mes las cosas van de maravilla y al siguiente una pieza del motor se rompe o el precio del combustible sube sin previo aviso. Camilo veía cómo otros transportistas se desesperaban cuando esto pasaba, porque vivían al límite de sus ingresos, gastando cada dólar que entraba en cuotas de casas lujosas o vacaciones familiares. Cuando el camión de ellos se detenía, sus vidas se desmoronaban. Camilo, en cambio, tenía lo que él llamaba el margen de seguridad. Siempre guardaba una parte importante de sus ganancias para los tiempos de vacas flacas. Esa reserva no era dinero muerto. Era la paz mental que le permitía tomar decisiones racionales cuando todos los demás estaban entrando en pánico. En una ocasión, una crisis económica golpeó con fuerza al sector. Las exportaciones bajaron y muchos dueños de flotas empezaron a rematar sus vehículos porque no podían pagar las deudas con los bancos. Era un ambiente de derrota. Camilo, que no le debía nada a nadie porque había comprado su unidad con sus propios ahorros y esfuerzo, se mantuvo a flote. No solo eso, sino que vio que era el momento de expandirse. Mientras los demás huían del negocio, él usó sus reservas para comprar un segundo camión a un precio mucho más bajo de lo normal. El vendedor, un hombre que siempre se había burlado de la sencillez de Camilo, no podía entender de dónde sacaba el dinero en plena crisis. Camilo no le explicó que el dinero venía de cada dulce que no se comió y de cada capricho que decidió no cumplir años atrás. Con 2 camiones, el trabajo se duplicó. Contrató a su primer empleado, un joven que le recordaba a sí mismo cuando empezaba. Camilo no le pidió solo que manejara. Le enseñó su filosofía. Le decía que el secreto de la libertad financiera no era ganar $1,000 y gastar 1,100, sino ganar 1,000 y vivir con 500. Le explicaba que el éxito en los negocios es como un árbol que tarda años en dar frutos, y que si te comes las semillas antes de tiempo, nunca tendrás sombra.
El joven lo escuchaba con respeto, aunque a veces le costaba entender por qué un hombre con tanto dinero trabajaba a la par de sus empleados, revisando llantas bajo la lluvia o cuadrando cuentas hasta la madrugada. La flota fue creciendo de manera orgánica. 3, 5, 10 camiones. Camilo ya no manejaba en las rutas largas, pero su mente nunca descansaba. Se dio cuenta de que el mundo de los negocios está lleno de gente que quiere hacerse rica rápido, y que precisamente por eso terminan perdiéndolo todo. Él prefería el camino lento, el que se construye centavo a centavo. Aprendió que el tiempo es el mejor amigo de quien tiene paciencia y el peor enemigo de quien tiene prisa. No buscaba rendimientos espectaculares en un solo día, buscaba la constancia. Cada pequeño contrato, cada viaje cumplido a tiempo, era un ladrillo más en su castillo. Un día, uno de los empresarios más poderosos de la ciudad lo invitó a una cena. El hombre quería proponerle una asociación para monopolizar el transporte de carga en la región. Durante la cena, el empresario hablaba de millones de dólares, de créditos bancarios masivos y de una vida de opulencia inmediata. Camilo lo escuchaba en silencio, observando los detalles de la lujosa oficina y los gestos arrogantes de aquel hombre. Al final, Camilo declinó la oferta. Sabía que aceptar significaba perder su libertad y quedar atado a las exigencias de un banco y a la ambición de otra persona. Prefería ser dueño de una flota mediana pero propia, que de un imperio construido sobre castillos de naipes y deudas que le quitaran el sueño. El empresario se rió y le dijo que nunca sería un verdadero magnate si no aprendía a arriesgarlo todo. Camilo se despidió con una sonrisa, sabiendo que la verdadera riqueza es poder decir que no a las cosas que no van con tus valores. A medida que su flota llegaba a los 20 camiones, los desafíos cambiaron. Ya no se trataba de conseguir clientes, sino de gestionar el talento humano y mantener la calidad. Camilo se convirtió en un protector de su gente. Pagaba salarios justos y, sobre todo, les daba bonos por el buen cuidado de los vehículos. Les decía que el camión no era una máquina, era el plato de comida de sus hijos. Creó un fondo de ahorro para sus empleados, donde él ponía $1 por cada dólar que ellos ahorraran. Quería que ellos también experimentaran la magia de ver cómo el dinero crece cuando se le trata con respeto. Algunos no lo entendieron y se fueron, pero los que se quedaron formaron el equipo más leal de la industria. La gente en el pueblo empezó a inventar historias sobre él. Algunos decían que había encontrado un tesoro enterrado, otros que tenía negocios turbios, porque nadie podía creer que alguien que empezó vendiendo dulces pudiera llegar tan lejos de forma honesta. Camilo escuchaba los rumores y no se molestaba en desmentirlos. Había aprendido que el éxito genera envidia y que la mejor respuesta es el silencio y el trabajo. No necesitaba la validación de nadie. Su satisfacción venía de ver sus camiones alineados en el patio, listos para salir a conquistar las rutas, y de saber que su madre ya no tenía que preocuparse por las goteras del techo ni por el precio de las medicinas. Una tarde, regresó al bus donde solía trabajar. No lo hizo por necesidad, sino por nostalgia. Se sentó en el mismo lugar de siempre, al fondo, y observó a un chico joven que subió a vender chocolates. El chico tenía la mirada cansada y la ropa sucia, exactamente como él hace 15 años. Camilo lo llamó y le compró toda la caja de dulces. El joven se quedó paralizado, sin saber qué decir. Camilo le pagó con un billete de $100 y le dijo que se quedara con el cambio, pero que hiciera una promesa: que ese dinero no lo gastara en ropa ni en comida rápida, sino que lo usara para comprar el doble de mercancía y guardara el resto. El chico lo miró con lágrimas en los ojos y asintió. Camilo bajó del bus, sintiendo que el círculo se estaba cerrando. La transformación de Camilo no fue solo financiera, fue espiritual. Dejó de ser un hombre movido por el miedo a la pobreza para convertirse en un hombre movido por el propósito de crear estabilidad. Entendió que el dinero es como el combustible de un camión. Es necesario para moverse, pero el objetivo del viaje no es solo acumular combustible, sino llegar a un destino que valga la pena. Su destino era la tranquilidad. Ya no tenía que correr detrás de cada centavo, porque el sistema que había construido con tanta paciencia ahora trabajaba para él. Sin embargo,
Nunca olvidó el sabor de los dulces baratos y el sonido de las monedas chocando en su bolsillo de tela. Hubo momentos de duda, por supuesto. Hubo noches en las que se preguntó si tanto sacrificio valía la pena, especialmente cuando veía a otros disfrutar de placeres inmediatos. Pero cada vez que esas dudas llegaban, recordaba que la libertad tiene un precio y que él ya lo había pagado por adelantado. La disciplina le había dado algo que el dinero por sí solo no puede comprar: la capacidad de no ser esclavo de sus impulsos. Podía entrar a una tienda de autos de lujo y salir sin comprar nada, no porque no pudiera pagarlo, sino porque sabía que ese auto no le daría más felicidad que la que ya sentía al ser dueño de sus propias horas. La flota de camiones de Camilo se volvió famosa por su confiabilidad. En un mundo donde todos buscaban el camino corto, él se hizo un nombre por tomar el camino largo y seguro. Las grandes empresas lo buscaban para contratos exclusivos, porque sabían que Camilo no fallaba. No fallaba porque sus camiones estaban bien mantenidos, sus conductores estaban motivados, y él siempre tenía un fondo de reserva para cualquier emergencia. Había convertido la prudencia en una ventaja competitiva. El pequeño vendedor de dulces se había transformado en un estratega que entendía que en el juego de la vida, el que gana no es el que va más rápido, sino el que resiste más tiempo. En esta etapa, Camilo decidió que era hora de dar un paso más allá de la logística. Empezó a estudiar cómo funcionaba el mercado inmobiliario, pero aplicó la misma lógica que con los dulces. Buscaba propiedades que nadie quería, las arreglaba poco a poco con sus propios recursos y las ponía a rentar. No buscaba hacerse rico de la noche a la mañana con la especulación. Buscaba flujos de efectivo constantes que reforzaran su flota de camiones. Su patrimonio se diversificaba, pero su estilo de vida seguía siendo sorprendentemente sencillo. Para él, la verdadera riqueza era el espacio que quedaba entre sus ingresos y sus gastos. Cuanto más grande era ese espacio, más libre se sentía. Recuerdo una conversación que tuvo con su contador. El hombre, un profesional acostumbrado a tratar con gente que gastaba todo lo que tenía, estaba asombrado con las cuentas de Camilo. Le dijo que con lo que tenía en el banco podría vivir como un rey por el resto de sus días sin mover un dedo. Camilo lo miró y le dijo que él ya vivía como un rey, porque dormía 8 horas sin preocupaciones, desayunaba con su familia y hacía un trabajo que le apasionaba. El contador no entendió que para Camilo, la riqueza no era una cifra con muchos ceros, sino la ausencia de ansiedad financiera. El contador insistía en que debía invertir en fondos de alto riesgo para multiplicar su dinero rápidamente, pero Camilo se negó. Prefería crecer al ritmo de su propia comprensión, sin saltarse etapas. Camilo siempre decía que la suerte es lo que pasa cuando dejas de gastar dinero para impresionar a los demás y empiezas a usarlo para darte opciones a ti mismo. Su flota ahora recorría todo el país, llevando productos de un extremo a otro, pero para él, cada camión seguía siendo aquel primer dulce que vendió en el bus. La misma esencia de servicio, el mismo respeto por la transacción, la misma humildad en el trato. La vida lo había transformado de un joven desesperado en un líder respetado. Pero en el fondo, seguía siendo el mismo chico que sabía que el sol sale para todos, pero solo calienta a los que están dispuestos a caminar bajo él sin quejarse. Con el paso de los años, el nombre de Camilo se convirtió en un referente de solidez en todo el gremio del transporte. Ya no era solo el dueño de una flota, sino un hombre que personificaba una filosofía de vida. Un día, recibió una invitación para dar una charla en una universidad prestigiosa de la capital. Cuando entró al auditorio, vio a cientos de jóvenes vestidos con trajes impecables, esperando escuchar fórmulas mágicas sobre inversiones en la bolsa o secretos para hacerse millonarios en un abrir y cerrar de ojos. Camilo subió al escenario con su ropa sencilla de siempre, sin presentaciones digitales ni gráficos complejos. Se paró frente al micrófono, miró a la audiencia y sacó de su bolsillo un pequeño dulce de menta, el mismo que vendía hace décadas. Les dijo que ese pequeño caramelo era la base de su imperio, no por el dulce en sí, sino por lo que representaba.
la capacidad de valorar lo pequeño y la paciencia para dejarlo crecer. Les explicó que el problema de la sociedad actual es que todos quieren el resultado, pero nadie quiere el proceso. Todos quieren el camión último modelo, pero nadie quiere subir a los buses a vender dulces bajo el sol por 5 años para ahorrar el primer pago. La sala quedó en un silencio sepulcral. Aquellos estudiantes, acostumbrados a teorías económicas abstractas, estaban escuchando la verdad cruda de alguien que había construido su fortuna desde el barro absoluto. Camilo les habló sobre la importancia de ser pesimistas en el corto plazo, pero optimistas en el largo plazo. Les explicó que en el día a día siempre habrá problemas, piezas que se rompen, conductores que renuncian y crisis externas, y que para eso hay que estar preparado con ahorros y cautela. Pero que, a pesar de todo eso, les confesó que su mayor éxito no fue comprar su flota de 100 camiones, sino el día que se dio cuenta de que ya no necesitaba demostrarle nada a nadie. La verdadera independencia financiera, les dijo, es el momento en que tus deseos dejan de estar dictados por lo que piensen tus vecinos o tus amigos de la infancia. Al finalizar la charla, un joven se le acercó y le preguntó cuál era su próximo gran objetivo, esperando que hablara de comprar aviones o expandirse a otros países. Camilo lo miró con calma y le respondió que su objetivo era seguir siendo la misma persona que podía sentarse en una banca del parque a disfrutar de un café sin mirar el reloj. El joven se quedó confundido, pero Camilo sabía que entendería con el tiempo. La ambición sin límites es una trampa que termina por devorar a quien la posee. Él había aprendido a definir su propio suficiente. Sabía cuánto dinero necesitaba para vivir bien y proteger a los suyos, y todo lo que venía por encima de eso era simplemente una herramienta para ayudar a otros. Camilo decidió crear una fundación para hijos de vendedores ambulantes. No quería simplemente regalarles dinero, quería darles la educación que él tuvo que aprender a golpes. Les enseñaba matemáticas aplicadas a la vida real, cómo funciona el ahorro y, sobre todo, cómo fortalecer la voluntad. Iba personalmente a las clases y les contaba que no importa dónde empieces, sino hacia dónde estás mirando. Les decía que el mundo está diseñado para tentarnos a gastar cada dólar que ganamos, y que la única forma de escapar de esa trampa es volviéndose un rebelde del consumo. Los niños lo miraban con admiración, viendo en él no a un magnate lejano, sino a un hermano mayor que conocía el peso de la caja de dulces sobre el hombro. Un día de invierno, Camilo decidió retirarse de la dirección operativa de su empresa. Dejó a cargo al joven que había contratado años atrás, aquel que aprendió que la riqueza es lo que no se ve. Camilo no vendió su empresa a un conglomerado extranjero, aunque le ofrecieron sumas astronómicas de dinero. Prefirió que siguiera siendo una empresa con alma, donde los conductores se conocían por su nombre y donde la seguridad de las familias era lo primero. Se mudó a una casa de campo pequeña, con un gran jardín y un cobertizo donde guardaba, restaurado y brillante, el primer camión que compró. A veces, por las tardes, se sienta cerca de la carretera a ver pasar los camiones. Identifica los suyos por el logotipo que él mismo diseñó hace tanto tiempo. Siente una satisfacción profunda, no por el valor monetario de esas máquinas, sino por el rastro de esfuerzo y disciplina que representan. Recuerda las noches de frío en el bus, el hambre que a veces lo hacía flaquear y las burlas de quienes pensaban que nunca llegaría a nada. Todo eso fue necesario. Sin el dolor de la carencia, no habría valorado la paz de la abundancia. Sin el rechazo de la gente, no habría forjado la seguridad en sí mismo que lo llevó a tomar las decisiones correctas cuando otros dudaban. La historia de Camilo nos enseña que el camino hacia la cima no es una línea recta de éxitos, sino una serie de decisiones silenciosas que tomamos cada día. No se trata de tener un coeficiente intelectual superior ni de encontrar el negocio del siglo, sino de tener un comportamiento superior ante el dinero y las tentaciones. La verdadera fortuna se construye en la sombra, cuando nadie nos ve.
Cuando decidimos ahorrar en lugar de gastar, cuando decidimos trabajar en lugar de quejarnos y cuando decidimos ser humildes a pesar de tener razones para ser soberbios. Al final del día, la vida no te pregunta cuántas cosas acumulaste, sino cuánta libertad lograste conquistar para ti y para los que amas. Camilo empezó vendiendo dulces en el bus con un sueño pequeño y terminó siendo dueño de una flota de camiones con una sabiduría inmensa. Pero si le preguntas a él, te dirá que su mayor logro fue mantener siempre los pies en la tierra mientras sus camiones recorrían el mundo. La riqueza no es el destino, es la calma que sientes al saber que, pase lo que pase, tienes el control de tu propia historia. La vida de este hombre es la prueba de que el tiempo es el mejor aliado de la disciplina y que, si respetas cada dólar que pasa por tus manos, algún día el dinero dejará de ser una preocupación para convertirse en el puente hacia tus sueños más profundos. No busques la riqueza que brilla por fuera, busca la que te da raíces por dentro. Porque al final, cuando el ruido del motor se apaga y el sol se oculta tras la montaña, lo único que queda es el hombre que fuiste y las lecciones que dejaste en el camino de aquellos que, como tú, hoy están empezando desde abajo con una caja de dulces y un corazón lleno de esperanza.